Qué grande es nuestro Dios. Espero que usted, pues, como acabamos de cantar, esté anclado, sujeto, firme, muy firme al Señor, que Él es todo. Separados de Él, pues, no podemos hacer absolutamente nada. Que nuestra vida, su vida, esté anclada en el Señor. Y pues su vida va a tomar sentido, su vida va a ser guiada por esa luz admirable que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bienvenidos, hermanos, es un gusto estar acá juntos en este tiempo que el Señor lo ha dispuesto, el Señor nos ha traído hasta acá, ha movido nuestros pasos, ha dirigido todo para que aquí estemos. Gracias a Él, gracias por su poder y gracias porque Él sabe y Él entiende todo lo que nosotros tenemos, vivimos, pasamos, pues Él lo conoce absolutamente todo. Bienvenidos también a los hermanos que están conectados por Facebook. Es también un buen tiempo estar juntos en esta comunión aquí, pero también a la distancia ahí en sus hogares. Así que quiero orar también, pedir al Señor que Él sea guiando todo este tiempo de lo que va a ser la reflexión de su palabra. Bendito Padre, yo te doy gracias por este tiempo tan especial que tú nos das. Gracias porque en libertad podemos levantar nuestras voces y expresar cuán grande eres. Y también gracias por tu palabra que tú la dejaste. Gracias porque es esta palabra donde podemos encontrar y ver la verdad absoluta en cuanto a ti, en cuanto a nosotros, en cuanto a las circunstancias. Y aquí estamos, Señor, para que tú una vez más hables a nuestros corazones, que seas tú el que va a estar comunicando esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, creo que todos nosotros, no sé si usted recuerda su niñez, hemos pasado por esta etapa y ahí de pronto pues nuestros padres instruyéndonos, dándonos muchas enseñanzas, pero ¿qué tal cuando de pronto usted estaba con sus amigos pequeñitos, niños ahí en el barrio? De pronto lo agredieron y usted fue quizás llorando donde sus papás, y sus papás, claro, con mucho dolor le empiezan a aconsejar. De pronto pues le dicen: la próxima vez tienes que hacer de esta manera, la próxima vez no te dejes, tienes que hacer esto, apréndete a defender. Bueno, yo escuché esto, pero también hoy en día, ¿no? Se puede ver a los niños la misma reacción. Los papás ahora les dan las instrucciones y ahora de pronto pues a los niños los ponen en academias para que aprendan a defenderse, defensa personal, y cuando te agredan pues ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, son consejos, ¿no? ¿Están bien o están mal? Bueno, el asunto es que vemos que o damos estas instrucciones o se ve este tipo de instrucciones porque quizá como adultos hemos aprendido o hemos entendido que este mundo es de batallas, de luchas, y no queremos ser derrotados, no queremos que pues nos desprecien, sino que queremos salir adelante. Bueno, esa es la vida acá, de muchas derrotas, luchas, victorias también, pero ¿cuál debe ser la instrucción para todo esto? Ante todo lo que es la vida que hemos llevado hasta acá, ¿cuál será la estrategia para ser vencedores acá? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es la instrucción? ¿Será que el Señor también nos instruye en su palabra que entremos a una academia para aprender defensa personal y luchemos de esa manera con estas fuerzas? ¿Será eso? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, en esta mañana yo quiero en verdad mencionar o tratar de explicar un poco de lo que es estar equipados de algo que Dios ya lo dispuso para hacer frente a los desafíos de este mundo, a los retos que todos los días tenemos. Y esto pues va a ser, como encontramos en la Escritura, sabiduría. No es otra cosa, es la sabiduría. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo nos equipamos de sabiduría para crecer, para vencer. Bien, yo les invito a que por un momento abramos las Biblias en Proverbios capítulo 4.
Solo como introducción este texto, después me voy a ir a un texto del Nuevo Testamento, pero quisiera que abran este pasaje, no está en la pantalla. Proverbios capítulo 4, desde el versículo 1. Este es una historia, claro, es un poema, eso es lo que son los proverbios, pero en realidad también es una historia que vamos a ver aquí de un padre instruyendo, o de un hijo también recordando la instrucción de su padre. En este caso pues es Salomón el que escribe estos proverbios. Su padre era el rey David, tal vez conoce un poco de la historia de estos personajes. Su madre Betsabé. Bueno, David, en este caso el padre del que escribe estos proverbios, Salomón, era un hombre quizá rudo, un hombre que también fracasó, un hombre que pecó, pero la Biblia dice que este David tenía el corazón conforme al de Dios. Bueno, es impresionante cuando nos adentramos a la Escritura y vemos lo que es este hombre David, pero en este caso es el hijo el que escribe Proverbios, Salomón. Entonces, ¿qué es lo que escribe acá? Él está mencionando o recordando la instrucción de su padre para enfrentar a la vida. Y Salomón empieza diciendo así: escuchen hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Bueno, así empieza mencionando el proverbio, ¿no? Pero a partir del versículo 3, miren lo que dice acá. Cuando yo era pequeño, está recordando, ¿no? Cuando era pequeño, ahí estaba con sus padres. Dice, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre. Aquí está la clave. Mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Bueno, si quieres seguir después leyendo todo este capítulo de Proverbios, es impresionante. Cómo Salomón está recordando su niñez y cómo está asumiendo ahora. Por eso es que Salomón, cuando llegó a ser rey de Israel, el Señor se lo presenta y dice: ¿sabes qué, Salomón? Pídeme lo que tú quieras. Y sabemos lo que pidió Salomón. Él no dudó, ni pensó dos veces, ni se quedó ahí. A ver, ¿qué será que le pido? Híjole, cuántas cosas que se puede venir a la mente. Dios está diciendo: pídeme lo que quieras, el dueño de todo. Pero él no dudó ni un solo momento y dice: ¿sabes qué, Señor? Dame sabiduría. Es que él fue instruido de esta manera. Desde muy pequeño el padre, que conocía las circunstancias de ese hombre, ese guerrero, ese gran siervo del Señor, instruyendo a su hijo, y dijo: esto tienes que adquirir, por sobre todas las cosas, sabiduría. Abraza la sabiduría, ella te va a cuidar, ella te va a proteger. Sabiduría, sabiduría y sabiduría. Por eso este hombre, cuando crece y Dios le dice: ¿qué quieres? Pues yo quiero sabiduría. Y Dios pues le dio sabiduría. Y conocemos que este hombre, este rey Salomón, fue uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Claro, al final fracasó, es otra cosa. Es la sabiduría, tenemos que mantenerla ahí, buscarlo todos los días. Porque aquí nos está diciendo: ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. Entonces, no es como nosotros a veces instruimos a nuestros niños: haz esto, y esto te va a ayudar, con esto te vas a defender. Bueno, el Señor acá sencillamente nos dice: es la sabiduría. Entonces tenemos que estar equipados de sabiduría para crecer, para desarrollar, para vencer. Aquí cualquier circunstancia es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Entonces, esto es lo que necesitamos. No sé si su vida está siendo guiada por la sabiduría de Dios, que está aquí en la Escritura. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, yo quiero unirlo esto, y ahí sí quiero que abra su Biblia ahora en Efesios. El apóstol Pablo escribe esta carta, ¿sí?
acá en Efesios, ¿sí? Capítulo 5, el apóstol Pablo escribe esta carta, claro, desde la cárcel habíamos en un momento estudiado esto, analizado cómo da instrucciones acá a la iglesia de Éfeso. Bueno, Pablo habla de muchos temas en esta carta, esa carta es impresionante también, pero lo que yo voy a leer acá es un pequeño resumen de lo que Pablo les está exhortando también a los cristianos, a la iglesia, en este caso de Éfeso, pero es la palabra del Señor que también es para nosotros, está vigente. Esta palabra ahora es para nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí en estos versículos? Pablo va a decir de esta manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Interesante, ¿no? Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días, ojo, son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahí lo resume Pablo. Ahí está la expresión del apóstol Pablo, pero en este caso, claro, es la palabra del Señor para nosotros. Entonces, cuando estoy mencionando acá de que debemos estar equipados de sabiduría para enfrentar, para crecer, para hacer frente a los retos de esta vida, a las circunstancias, a lo que venga, es sabiduría. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Entonces, acá vamos a ver una primera cosa. Cuando digo que debemos estar equipados de la sabiduría para crecer, pues tenemos que cuidar, en primer lugar, la manera de vivir. Es lo que nos dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Entonces, ¿cómo es su vida? ¿Cómo está cuidando? ¿Cómo es el cuidado de su manera de vivir? ¿Cómo vive usted, en otras palabras? ¿Es la forma adecuada? ¿Más o menos? ¿Es incorrecta? ¿Es una vida que en verdad agrada a Dios, que honra y glorifica a Dios? ¿O es una vida pecaminosa? ¿Una vida oscura? ¿Una vida de incertidumbre? Bueno, aquí nos dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Cuando nos está expresando aquí esta acción, este verbo de cuidar, nos está diciendo, vigilen, velen. Vean, en otras palabras, nos está diciendo que cuidemos nuestro corazón, lo que hay en nuestro ser, porque de eso va a depender nuestras acciones, nuestras actitudes en este mundo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su ser? Cuide eso, cuide cómo lo desarrolla, qué hace con su vida. ¿Está aportando para el reino de Dios o está viviendo para el mundo? Así sería, ¿no? ¿Cómo es el cuidado de su vida? Ahí, si ustedes ven en ese mismo capítulo, rezando un poco solo al versículo 8, Pablo dice, porque ustedes antes eran obscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Está hablando a los cristianos, nos está diciendo, antes ustedes estaban en la oscuridad, antes estaban perdidos, antes estaban sumergidos en el mundo, en ese fango, en ese lodo. Ahí estaban, Dios los ha rescatado, Dios les dio una nueva vida, vida abundante. ¿Están cuidando, dice Pablo aquí? ¿Cómo es ahora esa manera de vivir? Bueno, ya podemos hacer una comparación acá, lo que es vivir en el mundo, estar separados de Cristo. Bueno, esto es pura necedad, ya vamos a ver enseguida esto, ¿no? Pero aquí nos está mencionando, cuiden, vigilen, velen su manera de vivir. Como ejemplo, yo creo que todos los que están aquí tienen un celular, ¿no es cierto? ¿Cómo es el cuidado de su celular? Es impresionante esto, ¿no? Por eso usted lo tiene aquí, no lo dejó en su casa. Usted quiere tenerlo siempre a su lado. ¿Y cómo lo cuida? Coge un taxi, se sube al bus y usted está tocando en su bolsillo, en su cartera, ahí lo tiene. No quiere aflojarlo. Es impresionante el cuidado, ¿no? ¿Y qué tal cuando se le cae y se le pierde? Capaz que llora, usted, ¿no? No sé cuál es la actitud, pero ¿cómo es el cuidado del celular? Pero, ¿cómo es el cuidado de su vida? ¿Usted está más preocupado en el cuidado de un celular o su manera de vivir? Un poquito para comparar, ¿no? Y puede haber tantas cosas que usted se esmera en cuidar, su casa que esté limpia, su carro que esté impecable. Bueno, no sé, tal vez hay muchas cosas donde usted cuida demasiado, pero ¿cómo cuida su vida?
Es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí unas pautas que nos da el apóstol Pablo, cuando dice así, que tengan cuidado de su manera de vivir, y aquí viene, no vivan como necios, ¿sí? Bueno, entonces, sería no vivir en necedad. La manera de cuidar nuestra manera de vivir es no siendo necios. Ya, acabé de mencionar un poco de lo que es un poco la sabiduría, pero no vivir en necedad es no vivir entonces como necios. Solo unas pautas de lo que es la necedad. Aquí sería todo un tema que se puede abrir en cuanto a lo que es la necedad. Pero quiero mostrarles aquí brevemente a través de la palabra mismo. En el Salmo 14:1 ya nos muestra un primer punto de lo que es vivir en necedad o ser necios, ¿sí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Partamos desde ahí, ¿no? Pablo nos está diciendo que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir y no vivan como necios. El necio o vivir como necio es decir, no existe Dios. O Dios pues es como un ser que me puede esperar o que yo puedo buscarlo cuando yo quiera, o Dios no es tan importante porque lo más importante es mi vida, es mi familia. Bueno, tantas cosas que usted puede pensar que son importantes y Dios como que lo deja a un lado. Cuando tomamos esa actitud, esto es necedad. Esto es no saber cómo vivir adecuadamente. Entonces, una cosa aquí es, cuando habla aquí que no seamos necios, ¿sí? Es pues en este sentido de apartarnos de Dios. No buscar a Dios, eso es necedad. Qué bueno que ustedes están acá, qué bueno que ustedes están conectados. Es una muestra de que está buscando a Dios. Y esto es sabiduría. Si usted desprecia estos tiempos de aprendizaje, estos tiempos de conexión con el Señor, si usted pone otras cosas en vez de esto, esto es necedad. Esto no es una manera de cuidar su vida. Bueno, también acá vamos a ver otro texto de Proverbios mismo. Bueno, todos los proverbios están llenos de estas instrucciones, si usted puede revisarlo, todo este libro de la Biblia. En Proverbios 14:9 nos dice que los necios hacen mofa de sus propias faltas. ¿Puede entender esto? Cuando dice los necios hacen mofa de sus propias faltas. Cuando yo revisaba esto me vino a la mente muchas cosas de mi propia vida. Cuando yo era un necio, cuando yo era un hombre que en verdad estaba sumergido en el mundo. Y ya puedo recordar ahí cuando de pronto después de un fin de semana, el lunes, con los amigos, con los compañeros en la clase o con los compañeros del trabajo, recordando lo que ha sido el fin de semana y burlándose y mofándose de todo lo que en verdad, para ahora como entiendo, es pecado. El necio se ríe, se burla, se goza de sus errores. Cuando cuenta quizá el amigo ahí a su otro amigo, es que este fin de semana le hice descuidar a mi esposa y me fui con mi amante y qué interesante, y se mofa. Esto es, ¿no? Eso es necio. Esa es una vida de necios, porque aquí dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas. ¿Usted ha visto este tipo de personas? ¿Ha escuchado esto? ¿Cómo se mofan? ¿Cómo se burlan de sus propios pecados? Qué impresionante. Eso es necedad. Y Dios dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Otra más, aquí hay muchísimo, ¿no? En Proverbios, como les digo, hablando de esto de la necedad. Proverbios 10:10 nos dice, el necio y también el rezongón van camino ¿a dónde? Al desastre. Ese es el fin del necio, ¿no? Perdición, destrucción, va al desastre. Eso nos dice el Señor, que conoce todas las actitudes de nosotros y todo el futuro. El necio y rezongón va camino al desastre. Y en otras palabras, en esta primera parte podríamos decir que el necio en verdad es alguien que cae continuamente ¿en qué? En las trampas del enemigo, del diablo. Ustedes saben que este mundo está lleno de tentaciones. Usted sale afuera y usted es tentado en todo tiempo. El necio va a caer una y otra vez
en la trampa del enemigo. Y el Señor nos dice acá, vivan, aprendan a vivir, cuiden su manera de vivir. Cuidado con las tentaciones. Cuidado con las trampas del enemigo. Pero el necio cae. Ahora, dice aquí, ¿no? Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como. Si no vivimos como necios, entonces tenemos que vivir como sabios. Eso es el propósito de Dios. Esa es la manera buena y efectiva de vivir. Vivir como sabios, como el rey David le enseñó a su hijo, a Salomón. Entonces, vivir sabiamente, ¿cómo es? Bueno, otra vez aquí algunas pautas en cuanto a lo que es vivir sabiamente y tenemos que irnos otra vez a Proverbios, ¿sí? Y aquí nos da el primer principio, quizá ha escuchado esto, quizá sí conoce el primer principio de lo que es la sabiduría. Aquí en Proverbios 1:9 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría. Claro, ser necio es decir no existe Dios, ser necio es apartarse de Dios, pero el principio de la sabiduría es volver a Dios, es conectarse con Dios, es tener una búsqueda intensa de Dios. No sé cómo estuvo este día, pero yo creo que sí pude ver a casi todos llegando temprano, puntualmente. Ya se preparó desde muy temprano este día. Qué bueno, gracias a Dios por su vida, porque está buscando esto. Esto es sabiduría, esto es lo que el Señor quiere. Qué bueno, gracias a Dios por esto. Entonces, la sabiduría es esto, o el principio de la sabiduría es el temor a Dios, buscarlo a Dios. Y seguimos un poco acá. En Proverbios 10:13 nos dice, en los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos, ¿sí? Pero la primera parte, según este punto, ¿no? En los labios del prudente hay sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Entonces, también saber controlar, dominar la lengua, lo que nosotros decimos. ¿Se han dado cuenta que a veces no pensamos siquiera para hablar? Esto es necedad. Y cuando decimos por decir las cosas y después nos arrepentimos, ya hemos herido, ya hemos hecho daño. Porque en verdad la lengua es como, ahí dice Santiago, es como esa pequeña chispa de fuego que se lo prende un pequeño fósforo y puede quemar todo un bosque. Así es la lengua, pero en el necio. Pero aquí el sabio dice, en los labios del prudente hay sabiduría. Lo que se necesita es entonces, o sabiduría es prudencia. Prudencia al hablar, prudencia al comportarse, al saber decir las cosas. Esto sí que es sabiduría. Muchas veces estamos metidos en problemas, en dificultades porque hemos suelto de más nuestra lengua. No ha habido prudencia. Y cuando no hay prudencia, no hay sabiduría. Entonces hay necedad. Tengan cuidado de su manera de vivir. La lengua, sobre todo, ¿no? La lengua, qué interesante esto, qué buen consejo que nos da el Señor. Y claro, la segunda parte, en la espalda del falto de juicio, en el necio, solo hay garrotazos, golpes que le va a dar la vida durísimo y que le va a dar contra el suelo por su propia necedad. Pero seguimos acá en otro Proverbios 11:2, dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. Bueno, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo es vivir sabiamente? Con humildad. La humildad es lo contrario del orgullo. Bueno, el orgullo es un pecado que está a veces tan enraizado en nuestras vidas que sin sentir nosotros pues podemos actuar de una manera orgullosa. Qué orgullosos que somos a veces, ¿no? El orgullo es un pecado, pero esto nos lleva a la necedad. Pero el Señor nos dice, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan así, orgullosos, sino sean humildes. Esa es la sabiduría. Esa es la buena manera de vivir. Humildad es humillarse, rebajarse primero ante Dios, reconocer el poder de Dios, su grandeza y someterse a su voluntad. Eso es humildad. Cuando yo me someto completamente a Dios. Cuando yo veo a los demás como superiores a mí mismo, dice la palabra. Cuando yo empiezo a servir a los demás, no importa si nos hacen daño, no importa si nos ofenden, lo importante es amar.
Eso es lo que hace Dios y sigue haciendo Dios con nosotros, ¿no? Humildad, sabiduría, es esto, ¿no? Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene ¿qué? La sabiduría. Y aquí una última cosa en este punto, otro proverbio más, 16:16, dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. ¿Qué les parece esto? ¿Cuál es la sabiduría aquí? ¿No es que muchas veces estamos haciendo al revés las cosas? ¿No es que la humanidad, la sociedad y todo este mundo está enfocado solamente en buscar riquezas del oro y la plata? Esto es necedad, según el Señor. Porque sabiduría es adquirir, una buena manera de vivir es buscando la sabiduría. Pero aquí dice, más vale adquirir sabiduría que el oro, más vale adquirir inteligencia que la plata. ¿Saben que aquí al lado, pasando esta pared, no sé si han visto, ¿no? Los vecinos, ¿no? Pues tienen acumulado el oro ahí. Si se han dado cuenta, todo está lleno de oro ahí, ¿sí? Ahí está un depósito del oro, tal vez algunos no sabían, ¿no? A la salida puede ver ahí. Está acumulado, muchísimo oro está ahí. Pero las historias que se escuchan de esto, cuando pues descubrieron estas minas de oro, muchísimos se fueron allá a las minas, muchos han muerto, muchos han acabado con sus matrimonios, sus familias, porque estaban enfocados en esto. No tenían sabiduría, porque su mente estaba enfocado solo en esto. Pero no solo en estas minas, sino que como estoy mencionando, esto es algo trágico, al menos en nuestro tiempo que estamos viviendo estos tiempos de pandemia. Parece que todos están desesperados por buscar más plata y aprovecharse de todo esto. Bueno, el Señor dice, más vale adquirir sabiduría que todo esto, ¿no? Mientras otros están desesperados allá buscando esto, pues el Señor dice, sé sabio, cuida tu manera de vivir. Tranquilo, nos va a decir el Señor, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que, como dice Pablo ahí mismo en 1 Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso no es sabiduría. Es importante, sí, es necesario el dinero, no puedo negarlo, esto así es. Pero si nosotros pasamos ese límite y solo buscamos esto es necedad. Y no hay sabiduría. Bueno, ese sería el primer punto, cuando dice que cuidemos nuestra manera de vivir, ¿sí? No vivan como necios, sino como sabios. Pero luego nos va a decir algo bien interesante acá. En el segundo punto, aquí podemos ver que dice que hay que aprovechar el tiempo. Esto es sabiduría también, ¿no? Esto es equiparnos de mucha sabiduría para enfrentar. Y aquí viene el otro versículo, el 16, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días que son malos. Qué interesante esto. Entonces, tenemos que ahora aprovechar al máximo cada momento. ¿Cómo es esto? Esto es sabiduría, ¿no? Pablo, repito aquí, estoy mencionando aquí muchas veces, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Y aquí nos da más pautas, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Ya, aquí hay otra acción, otro verbo, que nos dice que hay que aprovechar al máximo. Esto de aprovechar tiene que ver con producir, tiene que ver con fructificar, tiene que ver con invertir. O sea, usted conoce quizá lo que significa aprovechar. O sea, tal vez usted aprovechó muchas cosas, no solo el tiempo, no sé qué aprovechó en toda su vida, en qué invirtió, su vida está viendo que tiene muchos frutos. Tal vez sí aprovechó usted muchas cosas, pero aquí nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento oportuno. Yo puedo mencionar acá y decir qué cosas han quedado en su vida inconclusas, que no pudo aprovechar el momento oportuno. ¿Cuántas cosas que están quedando atrás y que usted ahora quizás se arrepiente y dice, ya no puedo hacerlo? Es que usted prácticamente no lo aprovechó, entonces ese momento oportuno. Y hay cosas que ya son irremediables, que se van quedando en el pasado y uno se frustra.
Quizá usted pues tiene hijos y ahora ya están grandes, pero usted dice, ¿por qué no aproveché de otra manera el tiempo? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Debí haber hecho de esta manera. Y ahora las cosas son diferentes. Pero sabiduría es esto, aprovechar al máximo cada momento oportuno. Bueno, en las traducciones de la Biblia, en la Reina Valera dice que aprovechando el tiempo. Ya, en la NBI, en esta nueva versión internacional, me gusta un poquito más porque aquí dice cada momento oportuno. Esto nos muestra un poco más, de una forma más específica, sí, ahí un poquito en lo que es estas palabras en el griego, de este idioma que está escrito en el Nuevo Testamento. Aquí, no sé si ha escuchado esta palabra, porque es muy poco conocida, ¿no? Digamos, muy conocida esta palabra que voy a mencionar aquí, el kairos. Esa es una palabra en griego que es tiempo. No es el tiempo que pasa segundo tras segundo, sino que, como lo traduce la NBI, prácticamente es el momento oportuno. Este es un momento oportuno para usted. Lo está aprovechando al máximo, aprovechelo al máximo. Guarde en su corazón la palabra del Señor y aprovechelo al máximo. Esto es kairos, ¿no? Porque usted va a salir de aquí y ya se acabó este tiempo. Ya no puede volver otra vez a este tiempo. Usted va a decir, bueno, busco en el Facebook y otra vez me puedo conectar. Bueno, este es el tiempo del Señor. Es el momento. Y por eso Pablo dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Ahora es el tiempo. Ese tiempo del kairos es el momento como definido, es un tiempo concreto que ya nunca más lo vamos a tener. Por eso aquí dice, sabiduría es esto, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Ahora, aquí, miren, cuando estoy hablando del tiempo oportuno, bueno, había, se dice que un hombre, ¿no?, que estaba en la playa, encuentra esta lámpara y había solo un deseo, y el genio ahí está, le dice, tienes solo un deseo, pide ahora, no te equivoques. Y este hombre empieza por un momento y dice, ya lo tengo aquí. Dice, quiero que me des la página del periódico de aquí a un año, pero con todos los resultados de la bolsa de valores. Ya el genio dice, bueno, ya pues entonces aquí está la página del periódico, el genio desaparece y ahí están todos los resultados del periódico, sí, de la bolsa de valores de un año después. Entonces este hombre empieza a hacer los planes, dice, ahora sí, me voy a hacer millonario, y empieza, como diríamos, a aprovechar al máximo el tiempo, si podemos decir, ese tiempo oportuno, ya. Y él empieza ahí a hacer números y se le cae la hoja del periódico y se vira la hoja y él lo coge, ¿sí? Él lo coge. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? En la siguiente hoja encuentra una noticia de un accidente muy grave de tránsito y dan la lista de los que fallecieron y empieza a ver la lista, ¿sí? Y en el primer nombre que ahí aparece era el nombre de él, que después de un año iba a fallecer. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué iba a hacer este hombre? ¿Para qué? ¿Para qué tenía que invertir tanto? O sea, porque igual no iba a ser útil, porque iba a morir. ¡Qué decepción! ¡Qué tristeza todo esto! Pensamos que nosotros podemos vivir muchísimo tiempo, pensamos que podemos hacer grandes cosas. No sabemos, como vamos a ver el otro punto enseguida. Porque el tiempo es oportuno, lo que Dios nos da ahora hay que aprovechar. No pensando a futuro, sí es bueno hacer planes, pero no sabemos qué es lo que viene después. Entonces, miren, aquí podemos ver las razones de todo esto. ¿Por qué hay que aprovechar todo esto? Porque dice que los días son malos. Los días son malos. Usted puede identificar esto. Usted puede verificar que en verdad los días son malos. Eso nos dice el Señor. Aprovechen al máximo
cada momento oportuno y nos da la razón, porque los días son malos. Entonces, todos los días aquí podemos ver que son llenos en verdad de incertidumbre. Así es, yo puedo ver esto, yo creo que nos identificamos con esto. Yo puedo ver todos los días llenos de tentaciones y de maldad, como ya lo mencioné también antes. Yo puedo ver que cada día en las noticias, sí, qué lamentable, cada día noticias de corrupción, días malos, días de mucho robo, días de muchas masacres, de muchos asesinatos, días malos, días de violencia, días de inmoralidad. Cuánto pecado de inmoralidad en el día a día. Cuántas noticias con respecto a esto que en verdad a uno ya no sabe qué pensar. Día cuando dice porque los días son malos, cada día que pasa aquí en este mundo, cada día empeora. Qué terrible esta situación. Y la Biblia nos dice que todos los días están contados. Sus días, mis días están contados. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, nos dice el Señor, y Él conoce toda la realidad. Entonces, en tercer lugar, acá tenemos que entender la voluntad de Dios, equipados para ser sabios o equipados de sabiduría para poder crecer y vencer. En primer lugar, ¿qué era? Cuidar nuestra manera de vivir, aprovechar al máximo el momento oportuno que Dios nos da. Pero en tercer lugar, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Es lo que nos dice el versículo 17. Por tanto, está concluyendo un poco aquí Pablo, dice, por tanto, no sean, otra vez dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Nuevamente nos dice Pablo, no sean necios, no sean insensatos, cuiden su manera de vivir, aprovechen al máximo el tiempo, pero para esto dice, entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted ha entendido cuál es la voluntad de Dios? ¿Está viviendo según la voluntad de Dios? Bueno, nuevamente aquí tenemos que ver lo que nos dice cuando nos menciona que hay que entender la voluntad de Dios, pues nuevamente no hay que ser insensatos o no hay que ser necios. No quiero repetir el primer punto, ¿no? Pero aquí ser insensato es, claro, ser insensato es ser necio, o cuando dice no sean insensatos es que no sea, debemos tener mucha sabiduría. Y ser insensato también, puedo agregar acá, es cuando se cae mucho en los afanes, en ansiedad, en el día a día. Si usted empieza a desesperarse, a angustiarse y se llena de ansiedad su vida por las circunstancias que usted está viviendo, pues está cayendo en insensatez. No está entendiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Me entiende esto? Aun cuando somos cristianos a veces caemos en esto. Puede ser, sí somos débiles todavía, pero el Señor aquí nos está diciendo, no sean necios, no sean insensatos, aprendan, entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, un ejemplo aquí solo nos da el Señor Jesús en Mateo 6:34, todo ese contexto del capítulo 6 es bien interesante, pero finaliza con este versículo y dice, por tanto, no se angustien por el mañana. ¿Sí ven? ¿Usted aplica esto en su vida? Dice, no se angustien por el mañana, el cual traerá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Bueno, pero nosotros hacemos justamente esto que dice el Señor que no hagamos. ¿Sí? No se preocupen. ¿Ustedes saben lo que va a pasar mañana? ¿Por qué están angustiados? Dice el Señor. Cada día tiene ya sus propios afanes. Hoy, vivan este día hoy, el momento oportuno que el Señor nos está dando. Entonces, aquí sería no ser necios, después no vivir en torno a nuestras preocupaciones o muchas actividades que empezamos a hacer, o incluso nos metemos en un campo religioso, no buscando a Dios, sino que en un sistema que no nos va a servir para nada ser religiosos. Y
Igual, cuando dice que no seamos insensatos, no debemos caer en hipocresías, vivir doble vida, engañando a los demás, engañándonos a uno mismo, engañando a Dios. Bueno, Pablo dice, no sean insensatos, ¿sí? Más bien, comprendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pablo, otra vez en esta carta de Primera de Tesalonicenses, nos va a dar todas las pautas, toda una lista, pero solo cogí este primer versículo del capítulo 4, verso 3. Dice, la voluntad de Dios es que, ¿qué es la voluntad de Dios? Que sean santificados. Esa palabra santificados quiere decir que en verdad nos sintamos apartados. El Señor nos ha santificado, nos ha puesto en otro lugar. Vivamos, dice, una vida santa. Por eso una y otra vez la Biblia nos dice, sean santos porque Dios es santo. Aprendamos a vivir en santidad, en honestidad. Sean santos. Y aquí pone ejemplos, ¿no? Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y bueno, y así viene la lista, ¿no? Pero un punto aquí importante es, para comprender cuál es la voluntad de Dios, vivamos santidad, y un primer punto nada más que lo pone como ejemplo, que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces, entender, comprender la voluntad de Dios en verdad es tener un conocimiento profundo de ¿qué? De las Escrituras. Conocer lo que más se pueda en cuanto a lo que es la Biblia, porque esa es la voluntad de Dios. Conocerla, entenderla, aprender a vivir como Dios manda, como Dios lo ha establecido acá. Entender, aprender la voluntad de Dios es aprender a someterse a Dios. Dios nos dice muchas cosas acá, pero tenemos que someternos. Si usted ha entendido y está comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, bien, no se quede solamente con el conocimiento, llévelo a la práctica. Viva lo que dice la palabra de Dios, aprenda, como digo, a someterse a Dios, soporte los sufrimientos por Cristo, que a veces no nos gusta el sufrimiento, pero esto es aprender la voluntad de Dios, a conocer cuál es la voluntad de Dios, que incluso en ciertos momentos tenemos que padecer, sufrir por el nombre de Cristo, pero tenemos que saber, tenemos que entender todo esto. No es que porque somos cristianos pues no nos va a pasar nada y nunca va a haber sufrimiento. Esto es falso, no dice la Biblia. Tenemos que entender, aprender cuál es la voluntad de Dios, entender la obra divina en cada creyente, aceptar con humildad la disciplina. Esto es entender la voluntad de Dios. Cuando nos corrigen, cuando nos instruyen, aprender también o entender lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a perdonar a los demás? Esto es la voluntad de Dios. Y sobre todo, ¿cuál es el significado de la cruz? Esta es la voluntad de Dios, que nosotros entendamos claramente lo que Jesús hizo en la cruz, por usted, por mí, ese derramamiento de su sangre ahí en el Calvario. ¿Usted ha entendido todo esto? ¿Usted comprende profundamente lo que significa la muerte de Jesús? Esto es entender la voluntad de Dios. Y esto nos va a ayudar muchísimo para ser equipados de mucha sabiduría, porque ahí empieza todo esto, ¿no? Entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Si sabe que Jesús le ama muchísimo, que a tal punto murió en la cruz por usted, que quiere darle una vida nueva, una vida eterna. ¿Usted ha entendido todo esto? Y usted se aferra a esto y lucha por esto, defiende esta gran verdad, testifica, lo vive. Bueno, si lo está haciendo, usted ha entendido la voluntad de Dios. Esto es sabiduría. Y usted está equipado de todo ese poder de Dios para crecer, para enfrentar a los desafíos de la vida, a lo que venga. Estamos en pandemia, estamos en crisis, bueno, el Señor quiere equiparnos, que crezcamos en sabiduría para poder resistir y enfrentar. De otra manera vamos a ser arrastrados con el mundo. De otra manera vamos a vivir una vida necia y no vamos a tener cuidado de nuestra manera de vivir. Entonces, miren, cuando estoy hablando de la voluntad de Dios, se dice que
un señor, era un cristiano, ¿no? Y pasa por ahí, por un parque, y ahí estaban sus amigos, y le dice, ¿a dónde te vas? Él le dice, me voy a comprar un carro, y los amigos, ¿seguro que te vas a comprar un carro? Sí, dice, mira, aquí tengo la plata, está listo todo, ahora mismo me voy a comprar un carro. Bueno, se fue a comprar el carro. Después de un tiempo regresa otra vez este hombre caminando, no viene en el carro, más bien viene bien malherido, maltratado, golpeado, y sus amigos le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, el asunto es que en la otra esquina me asaltaron, alguien ya supo que iba a comprar un carro y que llevaba la plata, pues ahora no tengo ni plata ni carro y estoy golpeado. Y sus amigos le dicen, ¿y ahora para dónde vas? Dice, bueno, me voy otra vez a mi casa, si es que el Señor lo permite. ¿Entendieron esto? O sea, la voluntad de Dios hay que entenderlo porque nosotros quizás hacemos tantas cosas, tantos planes. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Usted ha entendido cuál es la voluntad de Dios? Porque nosotros muchas veces hacemos tantos planes y a veces de acuerdo a nuestra propia voluntad, y cuando estamos demasiado golpeados como este hombre, mal heridos contra el suelo, tocando fondo, como que recién queremos buscar la voluntad de Dios. No, el Señor dice, aprendan a vivir sabiamente, tengan cuidado de su manera de vivir. Entonces, mis hermanos, aquí finalmente puedo hacer un pequeño resumen de todo esto. Entiendan que todo ser humano nace separado de Dios, con corazones que por naturaleza están en su contra. Por lo tanto, nacen necios espiritualmente. Todos hemos nacido de esta manera, separados de la gloria de Dios por el pecado. Y todos hemos experimentado la necedad de lo que es vivir en este mundo. Bueno, yo me identifico claramente de esta manera. Sin Dios, sin Cristo. Pues yo entiendo que nací en pecado, nací en un mundo de necedad y pues ese fue mi patrón de vida antes de Cristo, solo en necedad. Pero el Señor en su infinita gracia puede hacer entender a la persona esta situación desastrosa y mostrarle un camino que es la verdad, la gracia de Dios por medio de Cristo. Nos puede hacer entender, mostrarnos que estamos perdidos, necios en una vida sin sentido y solo Cristo nos puede salvar. Solo Cristo nos puede dar una dirección correcta, divina, y solo Cristo nos puede dar la salvación. Entonces es Dios quien puede equipar de sabiduría para tomar las mejores decisiones para la eternidad y en el día a día. Hermanos, seamos sabios. Y una vez más, repito por última vez este versículo, dice así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra, gracias por esta mañana. Gracias por mostrarnos, dirigirnos, Señor, en cómo debemos actuar y cómo debemos llevar nuestra manera de vivir. Señor, danos esa sabiduría, equípanos de todo el conocimiento para que nosotros podamos, Señor, tomar las mejores decisiones en el día a día, en medio de toda incertidumbre, en medio de toda calamidad, en medio de toda esta crisis, de toda esta corrupción de este mundo. Señor, danos esa sabiduría, equípanos de todo esto para estar fortalecidos en ti y tener victorias con tu ayuda. Te necesitamos. Yo pido, Señor, que tú derrames esto en cada uno de mis hermanos que están acá conectados, todos los que, Señor, van a escuchar este mensaje, Señor, que tú bendigas sus vidas, guarda sus corazones, sus mentes, fortalécelos, Señor. Que en ningún momento, Señor, podamos desviarnos y de tu camino, de tu verdad, y ser necios. Señor, te pido que nos libres de caer en las tentaciones del enemigo,
de los días malos que tenemos que enfrentar, que podamos brillar, Señor, con tu luz admirable. Bendice nuestra iglesia y bendice cada familia, Señor, que te pertenecemos. Cuida también de todo lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Señor, te rogamos que tengas misericordia con nuestra ciudad y nuestra nación y las naciones mismo. Estamos experimentando nuevos tiempos, pero sé que en medio de todo esto tú te estás manifestando. Tú nos estás mostrando tu gran poder y lo que tenemos que hacer y cómo llevar a cabo. Ayúdanos en esto, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.